Cuando un sistema político criminal colapsa, no lo derrumban los que estaban fuera, lo derrumban los que estaban dentro. Y lo que está ocurriendo ahora mismo en Caracas es exactamente eso, el espectáculo más predecible y al mismo tiempo más fascinante de la política latinoamericana contemporánea. Una élite que construyó su poder sobre la traición, la corrupción y la lealtad comprada, descubriendo que esas mismas herramientas ahora se vuelven contra ella. Hoy no voy a hablar de lo que ya pasó. La detención de Maduro y su traslado a Estados Unidos es un capítulo cerrado, y cualquier analista que siga hablando de eso como si fuera novedad está perdiendo el tiempo y el tuyo. Lo que importa, lo que tiene consecuencias reales para Venezuela, para América Latina y para cómo entendemos el poder en el siglo XXI, es lo que está ocurriendo ahora entre los que se quedaron, entre los que heredaron las cenizas y tienen que decidir, cada uno por su cuenta, qué hacen con ellas. Para entender esto, hay que olvidarse por un momento de la ideología. Hay que dejar de escuchar los discursos en los que hablan de revolución, de soberanía, de imperialismo. Esos discursos son el vestuario del teatro. Lo que hay que seguir es el dinero. Siempre el dinero. Porque los actores del chavismo tardío no son revolucionarios, son gestores de una empresa criminal de dimensiones extraordinarias que acumuló riqueza durante más de 2 décadas, y que ahora ve esa riqueza amenazada de una manera que nunca antes habían experimentado en toda su historia. Hay un concepto en economía y en teoría de juegos que se llama el dilema del prisionero. La idea básica es esta: si 2 personas que cometieron un crimen juntas son interrogadas por separado, cada una tiene un incentivo individual para delatar a la otra antes de que la otra la delate a ella. Si las 2 guardan silencio, ambas salen mejor paradas. Pero si ninguna confía en que la otra va a guardar silencio, la lógica racional empuja a las 2 a hablar. No porque sean desleales por naturaleza, sino porque la desconfianza convierte la traición en la opción más segura. Eso es exactamente lo que está aplicando ahora mismo el Departamento de Justicia de los Estados Unidos con la cúpula chavista. No necesitan enviar tropas, no necesitan una operación militar, solo necesitan dejar que la lógica de la sospecha mutua haga su trabajo, y funciona. Funciona de manera brutal cuando las personas en cuestión llevan años viviendo de manera que no pueden justificar ante ningún tribunal del mundo, cuando tienen activos que saben que están en el radar de las autoridades financieras internacionales, cuando saben que existen documentos, transacciones, registros, que los incriminan a ellos pero también incriminan a sus socios. En ese momento, la pregunta que cada uno se hace en la oscuridad de su despacho no es ¿soy leal a la revolución? La pregunta es ¿quién va a hablar primero? Vamos a analizar a los 3 actores principales que quedaron en el tablero, porque cada uno tiene una lógica diferente, una posición diferente y un margen de maniobra diferente. El primero es Delcy Rodríguez. Hay que entender quién es Delcy Rodríguez más allá del cargo que ocupa. Es una persona con formación jurídica y diplomática, que habla varios idiomas, que lleva años siendo la cara presentable del régimen ante Europa y ante foros internacionales. Eso significa que conoce perfectamente los mecanismos del derecho internacional, las extradiciones, los acuerdos de cooperación judicial. No estamos hablando de alguien que no entiende lo que implican las sanciones del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Estamos hablando de alguien que lo entiende mejor que nadie en ese gobierno, y precisamente por eso, Delcy Rodríguez es el actor más racional de los 3. La racionalidad en este contexto significa lo siguiente. Sabe que el sistema se está acabando, sabe que el tiempo que tiene para negociar desde una posición relativamente fuerte es limitado, y sabe que para conseguir cualquier tipo de acuerdo con las autoridades estadounidenses necesita ofrecer algo que Washington considere valioso. El problema es que lo más valioso que puede ofrecer no es su testimonio sobre sí misma, es su conocimiento sobre los demás. Esto nos lleva a la dinámica que más me interesa analizar hoy. Durante años, la unidad del chavismo fue posible gracias a una arquitectura de complicidad mutua. Todos sabían cosas comprometedoras de todos. Era una garantía de silencio colectivo porque la exposición de uno implicaba la exposición de todos. Maduro era el nodo central de esa red. Mientras él estaba en el poder, el equilibrio se mantenía. Ahora que ese nodo central ha desaparecido, la red está bajo una tensión que no fue diseñada para soportar. Lo que estamos viendo en este momento no es todavía una traición consumada.
Es algo más interesante y más peligroso. Es la fase en que cada actor está calculando si puede traicionar sin que le traicionen primero, y si las condiciones que le ofrece Washington son lo suficientemente buenas como para justificar el riesgo. El segundo actor es Diosdado Cabello, y aquí la lógica es completamente diferente. Cabello no es un diplomático ni un tecnócrata. Su base de poder no está en la capacidad de negociar tratados internacionales. Su base de poder está en su relación con sectores del aparato militar y de seguridad, y en lo que muchas investigaciones periodísticas e informes del Departamento de Justicia estadounidense han señalado como vínculos directos con estructuras del narcotráfico internacional. Eso le hace políticamente radioactivo para cualquier negociación con Washington, pero al mismo tiempo le da un capital de información que potencialmente es valiosísimo para los fiscales americanos. El problema de Cabello es que para él, a diferencia de Delcy Rodríguez, la exposición judicial no es una amenaza abstracta. Las acusaciones que pesan sobre su nombre son concretas, están documentadas en tribunales americanos y no se resuelven con un acuerdo diplomático civilizado. Se resuelven con una pena de prisión muy larga o con una colaboración tan profunda que implica desmantelar redes que no son solo venezolanas, sino que tienen ramificaciones en Colombia, en México, en varios puntos de tráfico del Atlántico. Eso le coloca en una posición de extrema presión, pero también de extrema peligrosidad. Una persona que tiene mucho que perder y que controla estructuras paramilitares no es un actor predecible, y eso lo saben Delcy Rodríguez y lo saben en Washington. La pregunta no es si Cabello va a caer. La pregunta es de qué manera va a caer y qué va a hacer cuando sienta que el suelo se mueve bajo sus pies. El tercer actor es el que más me interesa desde el punto de vista del análisis institucional. El general Vladimir Padrino López y, más allá de su figura personal, el conjunto de la jerarquía militar venezolana. Porque aquí hay una fractura que no es personal sino estructural, y que va a determinar cómo termina todo esto. La élite militar venezolana está profundamente dividida entre dos grupos que tienen intereses radicalmente distintos aunque compartan uniforme. Por un lado están los altos mandos, los generales que llevan años en posiciones de privilegio, que han acumulado beneficios del sistema, que tienen familia en el exterior, propiedades, cuentas, son cómplices. Por otro lado están los mandos intermedios y la tropa. Coroneles, mayores, capitanes, que llevan años viendo cómo sus sueldos no alcanzan para vivir, que no tienen propiedades en el exterior, que no tienen nada que proteger de las sanciones internacionales porque nunca tuvieron acceso a ese nivel de corrupción. Ellos no robaron lo suficiente para que les congelen nada. Esa fractura es la más explosiva del sistema en este momento y es la que menos aparece en el análisis convencional. El problema de Padrino López no es que Washington le tenga en el punto de mira, aunque así sea. El problema es que la institución que dirige está bajo una presión interna que él no puede controlar con las herramientas habituales del mando militar. No puedes ordenarle a un capitán que sea leal a un proyecto que no le ha dado nada a cambio de esa lealtad. Hablemos ahora de la lógica financiera, porque es el corazón de todo esto y hay que explicarla con precisión para entender por qué las sanciones americanas son mucho más eficaces de lo que se piensa cuando se mira solo la superficie. Las sanciones del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos funcionan de una manera que mucha gente no comprende del todo. No son simplemente una lista negra. Son una herramienta que contamina cualquier transacción financiera que involucre a las personas o entidades sancionadas. En cualquier banco del mundo que tenga alguna exposición al sistema financiero estadounidense. Y prácticamente todos los bancos del mundo tienen esa exposición, porque el dólar sigue siendo la moneda de reserva global. Y las transacciones internacionales pasan en su mayoría por corresponsales bancarios que están bajo jurisdicción americana. Lo que esto significa en la práctica es que los activos de la élite chavista no son simplemente difíciles de usar. En muchos casos son inaccesibles. Puedes ser multimillonario en papel, tener propiedades en varios países y tener tu nombre en una serie de empresas offshore en las Islas Caimán o en Liechtenstein. Pero si tu nombre está en esa lista, ningún banco serio en ningún país serio quiere saber nada de ti porque el riesgo de perder el acceso al sistema de pagos internacional es infinitamente mayor que cualquier beneficio que puedan obtener de hacerte ese favor. Esto crea una situación psicológica muy particular.
Es la sensación de tener dinero que no puedes gastar, de tener propiedades a las que no puedes acceder, de ser nominalmente rico mientras te comportas como un recluso. Y esa sensación, mantenida durante meses, hace que la negociación con Washington deje de ser una traición ideológica para convertirse en simple pragmatismo de supervivencia. Aquí es donde hay que ser muy honesto con los límites de lo que sabemos y lo que podemos analizar con certeza. No tenemos acceso a las conversaciones privadas que están ocurriendo entre la cúpula chavista y ningún intermediario. No tenemos los documentos de ninguna negociación. Lo que sí tenemos son incentivos. Y los incentivos son el mejor predictor del comportamiento humano en política. Los incentivos de cada actor en este momento apuntan todos en la misma dirección, hacia algún tipo de acuerdo con Estados Unidos, en distintos términos y con distinta urgencia, pero todos apuntan ahí. La alternativa, que es resistir indefinidamente en un país cuya economía está destruida, sin acceso a los recursos que han acumulado, esperando que la presión internacional afloje sola, no tiene precedentes históricos que funcionen. Las sanciones americanas de máxima intensidad no se han levantado en ningún caso sin una negociación significativa de la contraparte. Y sin embargo, ninguno de ellos puede moverse abiertamente hacia ese acuerdo sin señalizar su debilidad a los otros, sin provocar una reacción que puede ser violenta, sin saber si el primero que da el paso va a ser premiado con inmunidad o va a ser sacrificado como ejemplo. Ese es el nudo, esa es la parálisis. No es incompetencia, es el pánico racional de personas que se han pasado la vida usando estas mismas dinámicas contra otros y que ahora las experimentan desde el lado de la víctima. La consecuencia más probable de todo esto, y aquí quiero ser muy cuidadosa en distinguir análisis de predicción, no es un colapso espectacular ni un derrocamiento dramático. Los colapsos espectaculares son los que salen en las películas. Lo que suele ocurrir en la realidad es más lento, más opaco y más perturbador. Lo que probablemente estamos viendo es el inicio de una secuencia de movimientos institucionales que van a ir redibujando el poder en Venezuela de manera que a primera vista pueden parecer rutinarios. Cambios en cargos que se justifican con razones administrativas, funcionarios que de repente se ausentan por motivos de salud, declaraciones de figuras secundarias que empiezan a distanciarse sutilmente del discurso oficial. Noticias sobre investigaciones internas de corrupción que afectan a personas que hasta hace poco eran intocables. Todo eso son las señales del proceso que está ocurriendo debajo de la superficie. La pregunta que muchos venezolanos están haciéndose, y que es completamente legítima, es si este proceso va a traducirse en algo que mejore sus condiciones de vida. Y aquí hay que ser muy directa, porque la respuesta honesta es incómoda. El colapso interno de una élite corrupta no produce automáticamente democracia ni prosperidad. Produce un vacío de poder que puede ser llenado de maneras muy distintas. Si ese vacío se llena con un proceso de transición acordado y ordenado, con garantías para la oposición, con un marco para elecciones creíbles y con un programa de cooperación internacional para la reconstrucción económica, el resultado puede ser positivo. Si ese vacío se llena con otra facción que simplemente hereda las estructuras del sistema anterior porque fue la que negoció mejor su propia supervivencia, el resultado para la población venezolana va a ser decepcionante. Lo que determina cuál de esos dos escenarios ocurre no es solo lo que hagan los actores en Caracas, es también lo que haga la comunidad internacional, lo que exija la diáspora venezolana, lo que sea capaz de organizar la oposición política que ha sobrevivido dentro del país en condiciones extraordinariamente difíciles. La trampa del análisis geopolítico es que a veces convierte a las personas en un escenario de fondo para los movimientos de las élites, y los venezolanos no son eso, son el sujeto real de esta historia. Para mí, lo más importante que hay que entender de este momento es esto. El chavismo, en su forma actual, ya no es viable. No porque lo diga nadie desde el exterior, sino porque su propia lógica interna lo ha llevado a un punto de no retorno. Un sistema basado en la lealtad comprada con dinero robado no sobrevive cuando el dinero se congela. Un sistema basado en la impunidad no sobrevive cuando la impunidad desaparece. Un sistema basado en la unidad forzada no sobrevive cuando el elemento que la forzaba ya no está. Lo que viene ahora es la liquidación de ese sistema. El proceso va a ser desordenado, va a producir episodios que parecerán confusos o contradictorios, va a haber actores que van a intentar reencuadrarse como parte de la solución cuando durante años fueron parte del problema. Eso es lo normal en cualquier transición.
Lo importante es tener claridad sobre los incentivos reales de cada uno para poder leer correctamente lo que está pasando, sin dejarse llevar ni por el optimismo precipitado ni por el cinismo paralizante. Yo seguiré mirando esto muy de cerca, mirando los movimientos financieros, las declaraciones institucionales, los cambios en las alineaciones internas, y contándotelo aquí con la misma honestidad con que te lo cuento hoy. Si quieres seguir este análisis, suscríbete al canal y activa las notificaciones porque las próximas semanas en Venezuela van a moverse rápido. Y antes de que te vayas, una pregunta para la que me interesa mucho tu opinión en los comentarios. En un proceso de transición como este, donde los que negocian la salida del poder son las mismas personas que construyeron el sistema corrupto, ¿crees que es posible que esa transición produzca algo genuinamente diferente para la población? ¿O el cambio de caras en el poder reproduce inevitablemente las mismas lógicas? Es una pregunta que no tiene una respuesta fácil y quiero saber cómo lo ves tú.